toda la matemática que se necesita para responder una pregunta muy antigua, ¿sí? Que es si el número pi es trascendental o no. ¿Listo? Van a haber un montón de detalles técnicos, repito, no se preocupen por ellos. La idea no es que ustedes entiendan, pues, digamos, todas las herramientas que se van a usar, sino, repito, que ustedes vean cómo una pregunta genera todo un desarrollo matemático durante mucho tiempo. ¿Listo? Hoy en día, pues, sobre el número pi, ustedes seguramente han escuchado sobre pi. Lo primero que uno le dicen es que el número pi es una constante que se obtiene, digamos, dividiendo la longitud de una circunferencia sobre su diámetro, ¿sí? La humanidad ha estado interesada en ese número durante toda la historia, hasta el día de hoy, que digamos que con herramientas computacionales ustedes pueden ver que se conocen una cantidad absurda de cifras del número pi, ¿sí? Demostrar que el número pi es trascendental, pues no es nada sencillo. Ya les voy a mostrar más o menos la idea. Van a ver todas las herramientas que se necesitan, pero más que eso quiero que vean de dónde viene motivada la pregunta. O sea, ¿por qué es importante saber si pi es trascendental o no? ¿Listo? Esa pregunta viene motivada, digamos, de los antiguos griegos. Había tres preguntas que ellos formularon que tiene que ver con una especie de juego que se llama construcciones con regla y compás. Entonces voy a explicarles rápidamente en qué consiste construir números con regla y compás. ¿Listo? Digamos que para que no se asusten, pues no sé si ustedes han visto los números complejos alguna vez. Si no han visto los números complejos, simplemente son expresiones de esta forma, donde A y B son números reales, y este numerito, este símbolo que aparece acá, es un número que no es real, pero que satisface que su cuadrado es -1. Precisamente no puede ser real porque uno sabe que todos los números reales al cuadrado son positivos. Como este número al cuadrado es negativo, no puede ser un número real, y a partir de que ese número no es real, uno construye un nuevo conjunto que es el conjunto de todas estas expresiones. ¿Listo? La primera cosa importante en matemáticas es que este conjunto tiene una estructura muy importante que se suele llamar cuerpo o campo. Un cuerpo, por ahora piensen simplemente que es un conjunto que tiene dos operaciones que satisfacen una cierta cantidad de axiomas. Ustedes posiblemente han escuchado alguna vez que los reales son un cuerpo, o posiblemente no, no sé, o los racionales son un cuerpo, ¿sí? Entonces el juego, digamos, de construcciones con regla y compás consiste en lo siguiente. Digamos, con regla y compás. Las reglas son muy sencillas. Piensen que uno tiene los números complejos y uno los puede graficar. Los voy a pintar así, ya les voy a explicar qué quiere decir esto. Uno puede pintar los números complejos como si fueran R de 2, es decir, el conjunto de parejas ordenadas. Este es el conjunto de todas las parejitas de números reales. ¿Sí? Uno gráficamente puede interpretar todos estos puntos moviéndose, digamos, esta primera coordenada sobre el eje que estoy llamando real y esa segunda componente sobre este eje. Es decir, por ejemplo, si yo quiero llegar a este punto AB, pues lo que estoy haciendo es que me estoy moviendo A acá y estoy subiendo B. Y todos los elementos de acá se pueden representar así. Entonces los complejos uno los puede ver así, donde simplemente usted está identificando este numerito con A más BI. Es decir, es como que el símbolo I solamente le dice que es la componente en el eje Y, y lo que no tiene I es la componente en el eje X. Repito, no se preocupen por la parte técnica, solamente voy a contarles geométricamente qué quiere decir este problema. Entonces el problema es el siguiente. El problema es, a usted le dan estos dos valores, el 0 y el 1. Si quiere, pues, si quiere píntenlo como el 0, 0. Y acá está el 1, 0. O sea, me moví 1 y no subí nada. ¿Sí? A usted le dan estos dos valores, o sea, esos dos valores ya los tiene. Esos dos valores ya se van a llamar construibles. O sea, esos dos números se van a llamar construibles. Y usted, a partir de unas reglas que ya voy a explicar, usted va a construir nuevos números que se van a llamar también construibles. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Las reglas son estas. Entonces, lo primero, usted va a poder dibujar una recta que pase por dos puntos que ya son construibles. Por ejemplo, si estos dos puntos son construibles, como acabo de decir, la recta que los une es dibujable.
dibujable, no construible. No quiere decir que todo lo que esté en la recta sea construible, no. Sino que esa recta la puedo dibujar. ¿Listo? Entonces la primera regla, puedo dibujar una recta, digamos una recta L, que pase por dos puntos que ya sé que son construibles. ¿Listo? Por dos puntos construibles. Si quiere, para que sea más claro el dibujo, digamos que usted ya sabe que por acá hay un punto que es construible y usted sabe que por acá hay otro punto que es construible, entonces esta recta la puedo dibujar. ¿Está claro? Sí, o sea, por dos puntos construibles puedo dibujar la recta. ¿Listo? Lo segundo es que puedo construir también círculos de la siguiente forma, y por eso se llama regla y compás, porque usted todo lo que puede construir es usando regla para trazar rectas y compás para trazar circunferencias. ¿Listo? Usted puede dibujar un círculo siempre y cuando el círculo esté centrado en un punto construible. Digamos que este punto sea construible, entonces puedo poner el compás ahí, y el radio tiene que ser la distancia entre dos puntos también que sean construibles. Por ejemplo, si yo tengo por acá este punto y este punto construible, esta distancia, llamémosla R, ¿sí? Yo la puedo usar para trazar un círculo acá con ese radio. ¿Sí queda claro? Es decir, puedo dibujar círculos siempre y cuando estén centrados en un punto que ya sepa que es construible, y el radio tiene que ser la distancia entre dos puntos que sean construibles. ¿Está claro? En este dibujo, si yo les digo que estos dos puntos son construibles, por ejemplo, yo podría trazar este círculo o no. Yo podría poner el compás en el origen, que ya me dijeron que es construible, y tomar, por ejemplo, este radio. En este caso, esta distancia es ¿cuánto? 1. Entonces podría dibujar este círculo. ¿Está claro? Sí. Pero también podría hacer lo mismo parándome en ese punto y dibujar este círculo. ¿Sí ven? ¿Está claro? O sea, tiene que estar centrado en un punto construible y que el radio sea la distancia entre dos puntos que sean construibles. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces, digamos acá, puedo dibujar círculos con centro en un punto construible y de radio la distancia entre puntos construibles. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces ahora sí, ¿qué va a ser un número construible? Un número construible va a ser cualquier número que se obtenga como intersección de dos rectas que yo pueda dibujar, como intersección de una recta con un círculo que pueda dibujar y como intersección de dos círculos. ¿Sí es claro? ¿Sí? Es decir, cualquier punto que corresponda a la intersección entre dos rectas que yo pueda dibujar, ya sabemos lo que diga que se pueda dibujar, o cualquier punto que corresponda a la intersección de una recta con un círculo que los dos se puedan dibujar, o cualquier punto que corresponda a la intersección o intersecciones de dos círculos que se puedan dibujar, se van a llamar números construibles. ¿Sí está claro para todos? Ya voy a hacer ejemplos para que ustedes vean. Pues lo voy a hacer solamente acá para no escribir mucho. Entonces mire, si estas rectas son dibujables, la intersección es un punto construible. ¿Listo? Si este círculo es dibujable y yo tengo una recta, estos dos puntos, por ejemplo, van a ser números construibles. ¿Listo? Si tengo dos círculos que se puedan dibujar, la intersección entre los dos círculos van a ser números construibles. ¿Está claro? ¿Está ahí? ¿O hay alguna pregunta? ¿Es claro para todos? Si hay preguntas, o sea, pregunten sin miedo. ¿Listo? Entonces, ese es el problema de construcciones con regla y compás. O sea, un número es construible si proviene de esos tres dibujos que hicimos ahí. ¿Listo? Para que ustedes vean, pues, digamos, un ejemplito de las cosas que uno naturalmente puede construir con regla y compás. Ustedes pueden observar que si a mí me dieron estos dos puntos, si a mí este punto ya me lo dieron y este punto ya me lo dieron, esta recta la puedo dibujar o no. ¿Sí? Y mire que si esta recta la puedo dibujar, yo me puedo parar acá y trazar este círculo o no. O sea que este nuevo punto es construible o no. Y yo podría repetir eso
de manera reiterativa o no. Y lo que yo veo es que puedo construir todos los elementos de esta recta que tienen la primera componente entera o no. ¿Sí está claro? O sea, usted lo primero que se da cuenta es que todos los números de esta forma son construibles. Todos estos son construibles. ¿Está claro? ¿O hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? Ahora, uno puede observar que realmente usted también puede dibujar rectas perpendiculares a estas. Ustedes no sé si alguna vez han hecho el ejercicio de tener que trazar una recta perpendicular a una que ya le dieron usando compás. ¿Sí? Es solamente usar geometría. ¿Por qué? Piensen lo siguiente, si yo estoy parado acá en un punto que es construible, digamos uno de estos, ¿cierto? Mire que yo ya podría pararme, acá está el siguiente que también es construible, ¿cierto? Y acá está el anterior que también sé que es construible. Yo podría pararme en este punto y tomar este radio, por ejemplo, ¿o no? Sí, y trazar este círculo. Digamos, pues vamos a ver si me queda bonito. Trazo este círculo, este radio es precisamente esta distancia, ¿cierto? Pero también yo me podría parar acá y trazar con este mismo radio este círculo, ¿o no? ¿Está claro? Si ustedes observan ese triángulo que se forma acá, primero que todo, este punto se volvió construible, ¿o no? ¿Cierto? O sea, este punto es construible, pero además, ese también, ¿o no? O sea que esta recta la puedo dibujar. Bueno, me quedó muy fea, es perpendicular a esta, pues, ¿cierto? ¿Está claro? O sea, esta recta la puedo dibujar, ¿sí queda claro? Ahora, esta recta yo estoy asumiendo que es perpendicular. ¿Por qué es perpendicular? ¿Alguien me puede decir por qué? Porque es de 90 grados acá. Yo simplemente tras este círculo. O sea, ¿por qué es de 90? Exactamente, porque estos dos lados miden lo mismo. Porque corresponden al radio de los círculos que yo los tomé de igual radio, ¿o no? Y un triángulo isósceles, ustedes saben que la altura también es mediana, ¿o no? O sea, cortan el punto medio, precisamente pasa por acá. ¿Sí? Pues que es el punto medio entre estos dos. ¿Sí está claro? Es decir, uno acaba de dibujar esta recta perpendicular. Entonces, con esta recta perpendicular, lo que usted se da cuenta es que usted podría empezar a tomar, centrado acá, un círculo de radio 1 y construiría este punto, ¿o no? Pero este punto ya tiene componente, ya sería n,1, ¿o no? Y usted podría repetir lo mismo. Y lo que usted se termina dando cuenta es que usted puede construir todos los números de esta forma. ¿Está claro? ¿Sí? Es decir, usted puede construir como toda la cuadrícula que corresponde a números complejos que tienen las dos entradas números enteros, ¿o no? ¿Sí es claro o no? ¿Sí? O sea, dicho pues de otra forma, si denotamos, vamos a anotar ese conjunto, lo va a anotar como el conjunto de los números construibles. ¿Listo? Ese conjunto obviamente es un conjunto que está hecho de números complejos, ¿cierto? Y lo que acabamos de ver es que todos los elementos de esta forma, n más mi, todos estos elementos, todos esos elementos están en ese conjunto, o sea, todos esos elementos son construibles. ¿Sí? Esto es lo que se denota como los enteros gaussianos, es un nombre que se les da, se acostumbra a denotar así, es solo una anotación. ¿Listo? ¿Sí está claro? Ahora, esto solamente lo hago para que ustedes vean cómo es el juego, ¿cierto? O sea, cómo es el juego de construir números construibles. ¿Está claro? Voy a repetir una vez más, puedo dibujar rectas que pasen por dos puntos construibles, puedo dibujar círculos centrados en puntos construibles que tengan radio la distancia entre dos puntos construibles, y los números construibles son intersecciones de rectas con círculos, círculos con círculos. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Bueno. Cuando uno define entonces el conjunto de números construibles, resulta que este conjunto tiene una estructura muy importante y es la misma estructura que tienen los números complejos. Esto resulta ser un cuerpo también. ¿Listo? No vamos a entrar en detalles que es un cuerpo, solamente para que ustedes más o menos, los que en algún momento decidan estudiar matemáticas o algo relacionado con ciencia, los que ya estudian matemáticas pues seguramente están entendiendo con más detalle lo que estoy diciendo. Hay un área que se llama teoría de cuerpos y esa área viene motivada de este problema, que es un problema muy antiguo. ¿Sí? El problema es entender cómo es este conjunto. ¿Listo? Entonces la primera cosa es que este conjunto resulta ser un cuerpo.
Voy a decirles en palabras qué significa. Significa que si yo tengo dos números construibles, la suma es construible. ¿Sí? Que si yo tengo dos números construibles, el producto es construible. ¿Está claro? Sí. No es nada trivial. O sea, ya mostrar eso es una cosa más técnica que yo no voy a entrar en esos detalles, pues los aburriría si no tienen, digamos, las nociones básicas o el lenguaje matemático no se entiende, pues no. Sería perder el tiempo pues tratando, ¿cierto?, de hacer esas demostraciones. Pero va a ser verdad. O sea, si yo tengo dos números construibles, la suma de ellos es construible. Si tengo dos números construibles, el producto es construible. Si un número es construible, su inverso es construible. ¿Listo? Eso es lo que hace que esto sea un cuerpo. Ahora, este cuerpo tiene una propiedad adicional muy especial, y es que cuando yo cojo un número construible y le saco raíz cuadrada, es construible. ¿Sí? Y uno puede probar que ese es el cuerpo más pequeño que existe dentro de los complejos, que tiene esa propiedad de que al sacar raíces cuadradas vuelven a ser construibles. ¿Está claro? ¿Sí? Tendría que definir qué es la raíz cuadrada de un número complejo. Bueno, tampoco voy a entrar en ese detalle. Por ahora simplemente piensen en este conjunto que es el que uno quiere estudiar. ¿Está claro? ¿Sí? Cuando los griegos antiguos pues propusieron este jueguito de construcciones con regla y compás, ellos dejaron tres preguntas, que son tres problemas famosos. Voy a comentar acá cuáles son. La primera se llama duplicar el cubo. Entonces les voy a contar qué significa pues cada uno de esos problemas. Todos saben lo que es un cubo, ¿cierto? O sea, un cubo simplemente es una figura geométrica que todos sus lados miden lo mismo, ¿cierto? ¿Está claro? ¿Sí? El primer problema griego decía lo siguiente: ¿será que es posible duplicar el cubo? Es decir, a usted le dan un cubo de volumen 1, es decir, todos los lados miden 1. El volumen de un cubo, ustedes saben que es el producto de los tres lados, ¿cierto? O sea, este volumen es 1. Los griegos decían, ¿será que es posible construir un cubo de volumen 2 con regla y compás? ¿Sí? Es decir, ¿será que es posible construir un cubo que ya tenga volumen 2? Ahora, ¿eso es equivalente a construir qué? Si este cubo tiene volumen 2, ¿cuánto tienen que medir los lados? Entonces démosle nombre, llamémoslo X, X y X. Si yo quiero que el volumen sea 2, necesito que X por X por X, o sea, X al cubo, sea 2. Es decir, necesito que X sea raíz cúbica de 2. ¿Sí? El primer problema griego es esta pregunta, que en principio es muy normal. ¿Será que raíz cúbica de 2 yo lo puedo construir con regla y compás? ¿Está clara la pregunta o no? Es decir, volvamos acá al dibujo. Uno, raíz cúbica de 2, si quieren pues para que no se confundan, raíz cúbica de 2 yo la puedo ver como un complejo si le sumo 0 veces i. Es decir, raíz cúbica de 2 está por acá en alguna parte, ¿cierto? Pues uno sí puede saber más o menos dónde está. Digamos que por acá está 2, por acá está raíz cúbica de 2. La pregunta es, ¿será que este puntico hay alguna manera de verlo como la intersección de una recta con otra recta dibujable, o la intersección de una recta con un círculo, o la intersección de dos círculos? ¿Sí es clara la pregunta? ¿Listo? Bueno, parece una pregunta muy sencilla, pero esas son preguntas que se resolvieron en el siglo XIX. O sea, es decir, después de desarrollar toda una teoría que se conoce como la teoría de Galois, se logra resolver esta pregunta, y no solo esta, ya voy a plantear las otras. ¿Listo? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? La segunda pregunta tiene que ver con trisecar un ángulo. Ustedes posiblemente en el colegio no sé si han hecho el ejercicio de bisecar un ángulo con regla y compás. No. Es decir, si a mí me dan un ángulo con regla y compás, yo soy capaz de trazar la bisectriz. La bisectriz es la que parte este ángulo en la mitad, es decir, este va a ser alfa medios. ¿Sí? Ustedes, si no lo han visto, ustedes lo pueden hacer porque es solamente usar geometría. Formar triángulos que sean como lo mismo que hicimos ahorita, que formamos un triángulo isósceles y este resultó ser la altura. Traten de hacer lo mismo acá. ¿Sí? Uno puede ver que con regla y compás usted siempre puede bisecar un ángulo, siempre se puede. ¿Listo? El segundo problema tiene que ver con trisecar un ángulo.
Ese fue el segundo problema griego. ¿Será que es posible, dado cualquier ángulo, trisecarlo, es decir, partirlo en tres ángulos iguales? Entonces, ¿será que si a mí me dan un ángulo, yo soy capaz de trazar esto, pues, ¿cierto? Digamos que este ángulo es alfa, soy capaz de trazar alfa tercios. ¿Listo? Ese es el segundo problema griego. ¿Sí es claro o no? Sí. Bueno. Y el tercer problema griego, que este es el que motiva la pregunta sobre pi, se llama la cuadratura del círculo. ¿Qué es la cuadratura del círculo? Considere un círculo de radio 1. ¿Ustedes saben cuál es el área de un círculo? ¿Cuál es el área de un círculo en general? Entonces, en este caso sería pi por 1 al cuadrado, o sea, este círculo tiene área pi. ¿Listo? La cuadratura del círculo es decir si es posible o no construir un cuadrado que tenga exactamente esta área. Es decir, con esta área, hacer un cuadrado que tenga esta misma superficie, pues. ¿Está claro? Es decir, ¿será que es posible construir un cuadrado que tenga exactamente esta área? Claro, ¿eso se traduce a qué? ¿Un cuadrado tiene dos lados iguales o no? O sea, se traduce a que x2 sea ¿quién? Pi. O sea, eso se traduce a ser capaz de construir raíz de pi. ¿Está claro? ¿Sí? Si ustedes miran lo que les dije al principio, los números construibles tienen la propiedad de que al sacar raíz sigue siendo construibles. Esto le dice a uno que la pregunta es lo mismo que ver si pi es construible o no. Porque si pi es construible, su raíz es construible y por lo tanto la cuadratura del círculo sería cierta. ¿Está claro? Entonces ahí nace la pregunta, que ustedes van a ver que eso depende de la trascendencia de pi, que es lo que era el nombre de esta charla, ¿sí? Entonces, ¿por qué pi ¿cómo ver si pi es construible o no? Parece una pregunta como muy inofensiva, pero ustedes van a ver la teoría que hay detrás o lo que se desarrolla detrás de una simple pregunta. O sea, en matemáticas, si ustedes han visto, realmente todo surge de la curiosidad del ser humano. Es decir, la matemática no está motivada generalmente en algo aplicado. No es que alguien quiere resolver una cosa aplicada y desarrolla un montón de matemáticas para resolver el problema. Claro, muchas cosas sí. Pero si uno mira la historia de la matemática, la mayoría del problema fueron curiosidad. Alguien por curiosidad quiso responder o plantear una pregunta y el planteamiento de esa pregunta obligó a desarrollar toda una teoría que hasta hoy en día, la teoría que llevó a resolver esta pregunta, hoy en día esa teoría sigue desarrollando nuevas teorías en otras áreas, que es lo que se conoce como teoría de Galois. ¿Listo? Entonces la pregunta es esto, ¿será que pi, esa es la pregunta, ¿será que pi es construible? ¿Listo? La pregunta es muy clara o no. Es decir, ¿será que usted puede dibujar rectas y que la intersección sea pi? ¿Será que usted puede dibujar una recta y un círculo y que la intersección sea pi? ¿Será que usted puede dibujar dos círculos y que la intersección sea pi? ¿Sí es clara la pregunta? Listo. La respuesta a esta pregunta, la respuesta a estas tres preguntas es negativa todas. Es decir, no se puede construir la raíz cúbica de 2 con regla y compás, no se puede trisecar cualquier ángulo, por ejemplo el ángulo de 120 grados uno puede ver que no se puede trisecar, y no se puede construir el número pi. Pero mire, si yo les digo a ustedes, demuéstrenme que pi no se puede construir, mire que solamente con la definición es muy difícil responder la pregunta, ¿o no? Usted tendría que demostrar que no existe ninguna construcción con rectas y círculos que produzca pi. Pero es que se puede dibujar una infinidad de rectas, una infinidad de círculos. ¿Sí ven? ¿Sí ven la profundidad de la pregunta? Entonces ahora sí voy a entrar en algo más técnico y es solamente mostrarles la teoría que se desarrolló a partir de esta simple pregunta. ¿Listo? ¿Sí? Cuando voy a hablar de algo que se conoce como los números algebraicos. ¿Qué es un número algebraico? Un número algebraico es simplemente un número que sea raíz de un polinomio racional. ¿Ustedes saben qué es un polinomio? Sí, voy a repetir de todas maneras. Vamos a enfocarnos en los elementos de acá. Estos son los números racionales. Los elementos de acá son expresiones de esta forma. Escribámoslo así como qn, x a la n más qn menos 1, xn menos 1, más q1x más q0, donde estos son los coeficientes. Y estos coeficientes tienen que estar acá en este conjunto. ¿Está claro?
O sea, todos estos coeficientes quiero que sean racionales. ¿Está claro? Por ejemplo, un ejemplo de un polinomio racional, ¿este o no? ¿Está claro? Si ustedes miran, por ejemplo, ¿quién es una raíz de este polinomio? Mire que ese es llamémoslo P. Ese es un polinomio que es racional, o sea, los coeficientes son números racionales, en particular son enteros o no. Los coeficientes son el 1 y el menos 2, que son números enteros, por lo tanto son racionales. ¿Sí? ¿Quién es una raíz, por ejemplo, de este polinomio? ¿Quién es una raíz? O sea, ¿qué número al cuadrado me da 2? Por ejemplo, ¿quién? ¿Quién? ¿Raíz de 2 o no? O sea, si yo considero el número raíz de 2, ¿este número al cuadrado es 2 o no? O sea, este numerito es una raíz de este polinomio o no. Porque si yo lo reemplazo, me queda raíz de 2 a la 2, que es 2 menos 2 me da 0. Y eso es ser una raíz. Ser raíz es que al reemplazarlo me dé 0. ¿Sí está claro? Ahora, este número, ustedes posiblemente han escuchado, este número es racional. Es irracional. O sea, este número ya no está acá. Es decir, raíz de 2 es imposible escribirlo como un cociente de dos números enteros. ¿Sí? ¿Listo? A pesar de que este número no está acá, este número es lo que se va a llamar un número algebraico, porque es raíz de un polinomio racional. ¿Listo? Esa va a ser la definición de números algebraicos. ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces lo voy a escribir acá. O sea, un número complejo se dice que es algebraico si es raíz de un polinomio no constante, pues. Sí, no sé si es clara la definición o no. Sí. Hagamos otro ejemplo. Si yo les digo a ustedes, por decir algo, si yo les digo a ustedes, consideren este polinomio. ¿Sí? Digo, considere x2 más x más 1. Ese polinomio es racional. Sí, cierto, los coeficientes son 1 y el 1 es un número racional. ¿Está claro? O sea, este polinomio es racional. ¿Listo? Ahora, ustedes saben que como lo puse de grado 2, uno puede encontrar todas las raíces o no. ¿Cierto? ¿Cómo son las raíces de este polinomio? Van a ser, si ustedes se acuerdan, es menos b, más o menos la raíz de b al cuadrado, menos 4a por este sobre 2, ¿o no? La fórmula general, fórmula del bachiller, si no la han visto, no importa, los polinomios de grado 2, hay una fórmula para encontrar sus raíces. ¿Está claro? ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo decir cuáles son las raíces de este polinomio, ¿no? Las raíces son, llamémosla alfa, va a ser, acá me va a quedar pues menos 1 más raíz de menos 3 sobre 2, ¿sí? Y me va a quedar otra que es beta, que va a ser menos 1 menos raíz de menos 3 sobre 2. ¿Listo? Esto es un número complejo, porque acá está raíz de menos 1, que es el número que llamamos i, ¿sí ven? O sea, yo podría escribir esto como ¿qué? Yo podría escribir esto como más raíz de 3i sobre 2 y beta como menos 1 menos raíz de 3i sobre 2. ¿Sí? Si ustedes observan, yo acabé de encontrar dos números algebraicos, ¿o no? Este número, que es un número complejo, y este número, que es un número complejo, son algebraicos porque son raíces de un polinomio racional. ¿Sí está claro? ¿Sí? Todo lo que sea raíz de un polinomio racional se va a llamar un número algebraico. ¿Sí es claro hasta ahí o no? O sea, cualquier cosa, cualquier número complejo que sea raíz de un polinomio con coeficientes racionales, uno lo va a llamar un número algebraico. ¿Listo? Los números algebraicos tienen muchas propiedades importantes. Lo que uno puede probar es que pi no es algebraico. Y eso es lo que uno llama ser trascendental. ¿Sí? Es decir, pi no es raíz de ningún polinomio con coeficientes racionales. ¿Listo? Ahora, ¿por qué? No es nada trivial, porque usted para ver eso tendría que ver que no existe ningún polinomio racional que tenga como raíz a pi. ¿Sí?
Y ahí hay un montón de problemas complicados. Primero que todo, ustedes han visto que encontrar raíces es muy difícil, ¿o no? O sea, en el colegio usted se gasta, no sé, 2 o 3 años del colegio estudiando casos de factorización, ¿o no? Que son casos donde se puede factorizar, que es una... O sea, la mayoría de polinomios no se pueden factorizar. A uno en el colegio le ponen los que sí se pueden factorizar. Entonces encontrar raíces no es fácil. Entonces saber que pi sea raíz o no, no es fácil, ¿sí ven? Sí, pero fuera de eso, después ver que no es raíz de ningún polinomio, pues es mucho más complicado. ¿Listo? Eso es lo que uno llama ser trascendental. Entonces, pi es un número, digámoslo así, es un número trascendente o trascendental, ya que no es algebraico. Listo. Y este era el título de la charla, pero no voy a entrar en esos detalles. Digamos que la prueba es muy técnica. Yo pensaba mostrarla, pero creo que de pronto lo que haría es espantar a muchos. Entonces no se preocupen por eso. Digamos, pi resulta ser un número trascendental. Lo que quiero que vean es toda la teoría que hay para poder demostrar este hecho. Listo. Pero no solo eso. Es que vean por qué probar esto demuestra que pi no es construible con regla y compás. ¿Listo? Entonces recuerden, pi es un número trascendente o trascendental porque pi no puede ser raíz de ningún polinomio con coeficientes racionales. O sea, cualquier polinomio que usted se invente con coeficientes racionales no va a poder tener como raíz a pi. ¿Está claro? ¿Listo? ¿Qué ocurre? Que usando teoría de cuerpos hay un montón de áreas que surgieron gracias a esas 3 preguntas que yo hice al principio, a esos 3 problemas griegos. ¿Sí? Una de esas áreas es la teoría de grupos. Que si alguien decide estudiar matemáticas va a ser posiblemente uno de los primeros cursos en la carrera en que se van a enfrentar, digamos, con ideas, digamos, muy novedosas de la matemática. ¿Cómo? ¿Quedan qué? 5 minutos. Listo. Está la teoría de cuerpos, que es otra área que hace parte, pues, digamos, de cualquier programa de matemáticas. Y está la teoría de Galois, que la teoría de Galois es un área que conecta estas 2 áreas. O sea, Galois era un matemático francés que murió a los 21 años en un duelo y antes de morir dejó toda una teoría que hoy en día sigue dando nuevas teorías en matemáticas. ¿Sí? Algo sorprendente que uno a los 21 años pueda haber tenido tiempo para dejar una teoría relevante, ¿sí ven? O sea, una teoría que desarrolló un montón de cosas. Entonces, usando estas áreas uno puede demostrar que todos los números construibles son algebraicos. Es decir, cualquier número que se obtenga como intersección de rectas que se pueden dibujar, como intersección de círculos con rectas que se pueden dibujar, como intersección de círculos con otro círculo que se pueda dibujar, todos esos números que se obtienen son raíces de algún polinomio racional. ¿Sí? Por lo tanto, si uno demuestra que pi no es raíz de ningún polinomio racional, entonces pi no puede ser construible, porque los construibles son algebraicos, ¿sí ven? ¿Sí es claro? ¿Sí? Entonces una sola pregunta motiva todo el desarrollo de toda un área. Hay muchas más cosas que hablar acá, obviamente. La prueba de la trascendencia de pi, para que terminemos ahí, la prueba de trascendencia de pi involucra muchas áreas, no solamente álgebra, todo eso son áreas del álgebra. O sea, teoría de grupos, teoría de cuerpos, teoría de Galois, son áreas que involucran objetos algebraicos, ¿sí? Pero además la prueba de que pi es trascendental involucra análisis, es decir, hablar de distancia, o sea, definir una topología. ¿Sí? La prueba usa, por ejemplo, el teorema fundamental del cálculo, que tiene que ver con integrales computadas a partir de antiderivadas. La prueba usa, por ejemplo, integración por partes. ¿Sí? Y la prueba, para que terminemos ahí, la prueba se dio a un matemático alemán, Lindemann, que demostró que pi era trascendente. Eso fue, creo que en el año 1882. Lindemann fue el director de tesis de doctorado de David Hilbert. David Hilbert es un matemático famoso que posiblemente han escuchado, de los 23 problemas de Hilbert. Y Lindemann se basó
hizo la prueba basada en una prueba que hizo Hermite para demostrar que el número E, el número de Euler, es trascendental. ¿Sí? Bueno. Espero que quede pues como una ideita más o menos de como una simple pregunta, una pregunta muy básica en principio, ¿cierto? Un jueguito, o sea, hay un juego, con ese juego surge una pregunta, ¿será que este número se puede obtener con ese juego? Y solamente esa pregunta desarrolló toda una matemática que hoy en día sigue dando frutos. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.